Las elecciones estatales que se celebran este año en el país, en Nayarit, en Coahuila, en el Estado de México, son las elecciones más competidas que han tenido en su historia. Por lo pronto en el Estado de México y en Coahuila hay que recordar que durante muchísimo tiempo las elecciones en el país no eran competitivas ni había incertidumbre sobre el resultado. Hoy, en esos tres estados, pero particularmente en Coahuila y en el Estado de México, la competencia es cerradísima, se espera un final de fotografía y sin duda, no hay en este momento quien pueda decir quién va a ser el ganador de esas contiendas. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande sus comentarios, sus puntos de vista. Y con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy viernes ya vamos a hacer un pequeño recuento a la semana. Esta fue una semana de debates en el Estado de México y avanzan las campañas en Nayarit y Coahuila. Una cosa que me parece interesante para arrancar el debate de hoy es poner sobre la mesa el hecho de que, como le decía en la introducción, se trata de las campañas más cerradas, más competidas que se hayan producido en el Estado de México y en Coahuila, tradicionales bastiones del PRI desde hace décadas. El final será posiblemente de fotografía. Es difícil, bueno, más que difícil, es imposible en este momento que nadie le diga qué o quién puede ganar esa elección. Sabemos cuáles son las probabilidades, pero no hay, a diferencia de como ocurría antes, certidumbre sobre el ganador. Hoy lo que priva es una enorme incertidumbre alrededor de los procesos electorales en México y qué bueno, este es el lado negativo, hay otros, perdón, el lado positivo, hay otros negativos y vamos a abordar todos. Me da mucho gusto que esté aquí, que haya aceptado venir José Newman. José Newman, le voy a contarte una larguísima historia. Él fue uno de los pioneros de la organización electoral desde la antigua Comisión Federal Electoral que le tocó organizar y calificar los comicios electorales de 1988. O sea, sí, nos tocó la reforma política para empezar de 78. La reforma política de Reyes Heroles. Y que luego, fue la primera, para que la gente lo pueda recordar, fue la primera que introdujo la credencial de plástico. La credencial de plástico que sacó de la clandestinidad los diputados plurinominales. Así ¿no? Así es. Las prerrogativas en especie, en la representación de los partidos en el órgano electoral. Digamos que para la mayoría el inicio de la apertura mexicana. Así es. De la apertura política mexicana. Sin duda, yo estoy convencido que sí. Yo creo que nadie lo pone en duda. Eso nadie lo pone en duda. Pero yo creo que fue una apertura muy afortunada, muy afortunada. Después yo no estoy tan seguro que todos los caminos que ha seguido la institución electoral hayan sido necesariamente progresivos. Creo que ha habido zigzags, subidas y bajadas, pero esto, el arranque de la apertura política, sin duda, es la reforma política del 78. Pues va a ser muy interesante tu perspectiva, porque es una perspectiva de largo plazo. Traes buena parte de la película de casi, pues que ya vamos casi para medio siglo desde... Hace muchas canas. Desde aquellos polvos. Desde aquellos polvos, Pepe Rubinstein. Buenas noches. Llegan estos lodos. Buenas noches. Pepe Rubinstein, usted lo conoce, colaborador permanente los viernes acá en Opiniones Encontradas. En lo particular me da mucho gusto que vamos a tratar este tema. Es un tema vigente, es un tema que a todos nos ocupa y nos preocupa. Nos preocupa porque el Estado de México, al que estas elecciones les llaman el laboratorio de lo que viene para 2018, son unas elecciones muy cerradas, muy competidas, en las que el PRI le está echando toda la leña al asador. Son unas elecciones que el PRI no puede darse el lujo de perder. El presidente de la República es mexiquense y realmente de lo que ocurra este año ahí, vamos nosotros a prepararnos para las próximas elecciones federales del próximo 2018. Pepe, te digo igual, sí, claro. Ya para uniformarnos, ya para estandarizar aquí la discusión. Pepe. Sí, esa también es una de las, las lecturas también generalizadas, que el resultado influirá dentro de la contienda de 2018, pero me preocupa en dos puntos. Una, si esto de lo que te habla
es de que, en efecto, en la presidencial tendremos campañas tan reñidas, tan cerradas y tan competidas, en efecto, como estamos viendo en Coahuila, como estamos viendo en el Estado de México, por un lado. Y por otro lado, sí, algunos de los viejos vicios, y tú sabes a qué me estoy refiriendo, que trataron de superarse con la construcción, digamos, de la infraestructura electoral en casi 2 décadas y más. No han acabado de superarse viejas prácticas como la compra del voto, el respaldo de las instituciones de Estado a los candidatos y cuestiones pues, que sesgan y que meten mucho ruido. Hoy además agravadas con denuncias cada vez más constantes, incluso de vinculación con el crimen, como está sucediendo en el caso de Nayarit, con la que presentó el PRI respecto del candidato PAN-PRD, Antonio Chavarría. Bueno, hablando de las viejas prácticas, yo creo que lejos de erradicarse del todo, se pudiera decir que ha ampliado su aplicación, ¿no? Antes la oposición, en las épocas donde el PRI era el partido mayoritario y había poca incertidumbre de las elecciones, la oposición cuestionaba, señalaba este tipo de prácticas como ilegítimas, cuestionables, ¿no? Pero con la ampliación de la participación de otros partidos, yo creo que muchas prácticas se han generalizado. Hoy no solo es el PRI, ¿no?, el que acarrea, hoy no solo es el PRI el que, digamos, de alguna manera va en busca del voto, intercambiándolo por bienes, por servicios, por promesas, ¿no? Entonces, quién sabe si lejos de erradicarse no se hayan ampliado o generalizado. Lo estamos viendo, ¿no? Los debates son este escenario de acusaciones mutuas, y si lo vemos, las acusaciones van en un sentido y no son las mismas, ¿no? Sí, lo estamos viendo en el Estado de México, sin duda, pero mira qué paradójico, difícil a veces de entender. Al tiempo que el país ha invertido cuantiosos recursos materiales, humanos, para superar esas viejas prácticas, para dejarlas atrás. Creo que tenemos de las instituciones electorales más complejas y más sofisticadas del mundo. Por lo pronto las más caras. Por lo pronto las más caras, sin duda. Al tiempo que esa ha sido una tendencia de los últimos 20 años, Pepe, si cruzáramos o pudiéramos graficar la tendencia de esas viejas prácticas, en efecto parecen haberse ampliado y haber desbordado, digamos, el perfil de un partido. Hay un esfuerzo magnánimo por cumplir, por llegar a un grado aceptable de democracia. El presupuesto de este año del INE son 11,000 millones de pesos. Yo, de alguna manera, pensaría que lo que debemos de pugnar es porque el INE tenga una autoridad moral, que no la tiene. Y no la tiene porque no hemos podido separar a los consejeros del organismo de los partidos políticos. Los partidos políticos están representados en el organismo electoral. Entonces, a la hora de tomar decisiones, no es por lo que conviene o por lo que hay que hacer, sino simplemente por cumplir con la directriz del partido. Ahora, ¿dónde verías, siguiendo lo que pone Pep sobre la mesa, dónde verías tú, digamos, que esta práctica o esta clase de viejas prácticas, lejos de remitir, más bien se han ampliado? ¿Dónde crees que estuvo el quiebre? ¿O por dónde están las causas? ¿Qué falló, vaya? ¿O qué está fallando? Yo recuerdo, digamos, las demandas después de la reforma política, a las que dio cabida la reforma política y después, ¿no? Y la crítica básicamente a nuestra democracia es que el aparato electoral estaba en manos directas o indirectas del presidente de la República, ¿no? Entonces, de gobernación. De gobernación. Entonces decía, el que cuenta los votos gana, ¿no? Y entonces, si están en manos de la autoridad presidencial, pues él va a dar un sesgo, va a dar apoyos a su partido, va a dar privilegios a su partido, va a dar facilidades a su partido. La demanda fue quitarle el aparato electoral de las manos del presidente. Y sí se logró. Sin embargo, pasó de las manos del presidente a las manos de los partidos. Y los partidos están constituidos hoy en rancias democracias. Democracias, burocracias. Entonces son aparatos burocráticos encabezados por pequeños equipos cerrados, en donde la propia capilaridad al interior de los militantes deja mucho que desear. Entonces esas burocracias pues se adueñaron del aparato, ¿no?
Ahora, como comparten un interés, ¿no?, que es la propiedad del aparato, pues esos partidos tienen en las cámaras de diputados y senadores a quienes votan las leyes. Entonces votan leyes a imagen y semejanza de los intereses de las burocracias que encabezan los partidos. O sea, sentirías, tú estarías de acuerdo con Pepe, decirlo de alguna manera, no sé cómo calificarlo, pero una suerte, digamos, de secuestro de las cúpulas de los propios partidos. ¿Podría calificarlo de esa manera? Sí, con acceso a la fabricación de leyes. Digamos, ¿cuándo los partidos políticos, por ejemplo, van a votar quitarse dinero? Bueno, lo encuentro muy poco probable. A ver, la iniciativa está en el Congreso, la vimos, la metió Kumamoto y otros, y fue una de las iniciativas que quedaron ahí aparcadas. Mira, yo estoy seguro que poco a poco, paso a paso, estamos avanzando hacia la democracia. Vamos a llegar a una democracia. Para esto hay que restarle fuerza a los partidos. Para esto va a haber... Pero a ver, ¿restarle fuerza a los partidos o restarle fuerza a los partidos las direcciones, democratizarlos internamente o reducir el financiamiento? Porque digamos que ahí es muy amplio la actuación de los partidos les está restando credibilidad ante la gente. La situación está obligando a que se restrinjan los presupuestos. Va a tener que ser más bajo el presupuesto que se está entregando al INE. Es una cantidad cuantiosa. Es más, el INE estaba por hacerse un monstruo, un edificio enorme que declinaron. Pero es que la posición de Pepe es muy difícil que eso suceda si las burocracias, que son las que hacen las leyes, van a estar en contra de que les quiten el dinero. Pero hay un marcaje personal hacia las... Ya no es tan holgada la decisión, ya no es de que lo voy a hacer y que lo pido y me lo dan. Ya no hay de dónde. Simplemente hay que racionalizarlo porque las redes sociales han hecho que haya una cercanía hacia cualquier tipo de confrontación, de decisión, de negociación que están haciendo dentro de los organismos. Yo no puedo creer que van a seguir haciendo y van a seguir obteniendo concesiones inmerecidas. Cada vez la opinión pública pesa más y las candidaturas independientes o algún partido, como sucedió en Francia, que no estaba dentro del rol de la nómina de los que estaban considerados, puede surgir y la propuesta de algún candidato que salga de todo este marimagnum de burocracia, como le dices, tocayo, de toda esta parafernalia de gastos. Pero a ver, fíjate, vamos a remontarnos a la reforma política de 78 y luego 88. ¿Cuáles fueron las causas, digamos, de apertura del sistema? Reformadores que se dan cuenta de que el país ya no cabe, o el sistema no cabe en el país que está. El movimiento de 68 y luego la presión de los partidos políticos, la presión internacional y adelante, incluso, como vimos en la elección de 88, pues una impugnación cada vez más fuerte de los partidos y de la sociedad. ¿Tú ves ahora esa fuerza que esté presionando como la hubo en ese momento por modificar la forma en la que está operando el régimen de partidos? Yo creo que en el 78 no había tal presión de los partidos de oposición como se ha dicho, ¿no? Lo que veníamos de 68, el 68 había mucha inconformidad, había creciente inconformidad de las clases medias urbanas, pero no se expresaba necesariamente a través de los partidos políticos. Los partidos políticos de oposición buscaban tener más arraigo, más presencia, conquistar votos, y sin embargo la expresión popular se expresaba más por la vía del abstencionismo. Había un creciente abstencionismo. O sea, alejamiento de los ciudadanos de las instituciones. Los partidos políticos buscaban atraer hacia ellos las opiniones disidentes del PRI. Un simple comentario y continúas. Pero yo creo que la visión política del entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, fue lo que realmente detonó que se haya hecho esa reforma política. Sí, claro. Por efecto, estamos hablando de las elecciones en los estados y el hecho de que como fue el objetivo de la reforma política del 78, cuando empezó la apertura en este país, el objetivo era tener elecciones competidas y las estamos teniendo en los 3 lugares, pero sobre todo en el Estado de México y en Coahuila. Sin embargo, ¿qué es lo que hace que esta inconformidad, que como se ha puesto sobre la mesa, decía Pepe Rubinstein, decía Pepe Newman, se parezca o se diferencie y qué efecto puede tener para la apertura, digamos,
de las burocracias de los partidos que decías están, digamos, obstaculizando hasta el debate político. Yo creo que una similaridad es que hay una, digamos, una desconfianza de la población respecto de los partidos. En 78 había una desconfianza respecto del PRI, y entonces había una creciente, digamos, antipatía que iba creciendo en frente al PRI. Y por tanto la idea fue fortalecer a la oposición para que pudiera captar otros sentires y se fortaleciera la pluralidad. Yo creo que hoy la inconformidad es referente a todos los partidos. Hay un desprestigio de los partidos. Y eso se expresa por la vía de buscamos un independiente, alguien que no sea de partido. Por otro lado, tú dices, las redes sociales sin duda están siendo una presión que no teníamos entonces. ¿No? Y hay otra. La inconformidad ya no es nada más hacia afuera, hacia el exterior. Hay inconformidad hacia el interior, hay disidencia, hay abandono, se hacen independientes, se hacen escuchar. Ya no es monolítico, ya no es lo que dice nuestro líder, ya no votamos a ciegas, ya hay una disidencia interna dentro de todos los distintos bloques de los partidos. Así es. Ahora es curioso, otra vez lo mismo, la desconfianza, digamos, se democratizó, alcanza y llega absolutamente a todos los partidos. Ese es un buen término, la desconfianza se democratizó. Y a pesar de eso, por el objetivo de tener elecciones competidas, si uno voltea y ve el Estado de México, independientemente de los señalamientos sobre las viejas prácticas, se están cumpliendo. Tenemos en el Estado de México una carrera muy cerrada, nunca la había habido. En el caso de Coahuila, las últimas 4 elecciones las había ganado el PRI por rangos de 55-60%. Sí. Y en el caso de Nayarit, ahí sí había habido una alternancia a principios 99 a 2005. Exacto. Pero también es un estado en el que había tenido una hegemonía priista a lo largo del tiempo. ¿Y Veracruz? Y Veracruz, bueno, primera vez que hay alternancia con las elecciones de 2015. En el caso del Estado de México, pues la inconformidad nacional cunde también dentro del Estado de México y la baja popularidad del régimen de Peña cunde también en el Estado de México, que es su estado de origen, el cual él gobernó. Las elecciones están muy cerradas, el PRI no puede darse el lujo de perder estas elecciones, va a hacer todo lo que pueda y más por no perderlas. Además, del mazo 3 está siendo blanco de ataques, de situaciones de corrupción que no le concernieron a él probablemente, pero dentro de lo que le ha tocado enfrentar, lo ha hecho con una buena posición, se ha expresado bien, no ha comprado boletos, se ha sabido salir bien y en los 2 debates ha hecho una representación decorosa. ¿Creen que los resultados que veamos definan la decisión que tomen sobre el perfil de candidatos los 3 partidos? Bueno, Morena ya tiene el suyo definido, eso me queda clarísimo, pero estoy refiriéndome al perfil de los candidatos y las estrategias de PRI, PAN, PRD. No, yo indiscutiblemente pienso, si el PRI llegara a perder, ¿no? Es un golpazo, ¿no? Es un golpazo a su autoimagen, a su credibilidad interna, a su fortaleza, y eso llega débil al 2018. Débil, y por tanto la lucha interna va a volverse más complicada. Si llegara a ganar Morena dentro del PRI. Sí, si llegara a ganar Morena, bueno, el crecimiento de la expectativa de Morena sería al 100, ¿no? Quiero añadir, es muy posible que gane el PRI por poco. Sí. Sin embargo, ganar con un 30%, pues realmente no es una representatividad suficiente, lo que invita a pensar en aprobar las segundas vueltas. El riesgo que está corriendo el PRI en la elección del Estado de México es que el candidato del PRD, Juan Cepeda, que resultó un buen candidato, más candidato que partido, pesa más Juan Cepeda hoy que el PRD en el Estado de México, decida incorporarse a la campaña de Delfina Gómez, de apoyar a Morena. Entonces, sería para el PRI algo, pues, no quiero aplicar la palabra devastador, pero esa es la palabra. No, de hecho, Cepeda se ha convertido en, digamos, en la bisagra. Efectivo. Sí. Ya recién se pronunció y dijo que no declinará en favor de ninguno. Lo cual pone la atención sobre Josefina. Lo cual pone la atención sobre Josefina, ¿no?
Josefina sí pudiera, al verse en la condición en la que está, declinar a favor de uno u otro. Ahora, es interesante porque, en efecto, lo que nos está mostrando también Juan Cepeda, la campaña que está teniendo, es que a medida que hay una mayor fragmentación del voto, son mayores las posibilidades de ganar del propio PRI. Es decir, al PRI le conviene. Claro. ¿No? No sé cómo lo vean ustedes. Mientras no se oficialice algún tipo de apoyo de parte de Cepeda a Morena. Claro, es que ahí ya no sería fragmentación, sería, digamos, una alianza, aunque sea tácita. Efectivo. La presencia de Cepeda, claro que le conviene, porque, digamos, mina el Frente Común de una izquierda. Así es. Y manda un mensaje muy claro sobre cuáles pueden ser las condiciones y las estrategias hacia el 2000. Ahora, lo que tú decías, hacia 2018. Hacia 2018, los porcentajes de triunfo, ¿no? Cada vez estamos ante mandatarios con menor base electoral. Si no se hace la segunda vuelta, simplemente vamos a ser gobernados por elementos que van a tener 1 de cada 3 votos. Necesitamos tener, además tenemos recién el experimento, no es experimento, sino la elección de Francia. Realmente la segunda vuelta permite que las dos cabezas, los dos favoritos, tengan 2 semanas para que cada uno esgrima cuál es su posición, la gente pueda entre ellos dos decidir hacia cuál irle y cuál le conviene más al país. Y el que gana con una representación absoluta, con una mayoría absoluta. A ver, es cierto que las campañas van a acabar decidiéndose, y probablemente así sea la presidencial del 18, con un ganador incluso con menos del 30% de los votos. Sí, sin duda. Pero ¿tú crees que la solución es la segunda vuelta? Ahorita que te escuchaba, yo haría una apuesta, ¿no? Está el tema en debate. Sin embargo, yo diría que los intereses de los partidos van a ir en contra de la segunda vuelta. ¿Por qué? Los primeros que no van a querer la segunda vuelta. Ya después del 18 no van a poder contener esto. Estoy de acuerdo contigo, pero de aquí al 18 no van a querer. No, ya no da tiempo. ¿Por qué? Ya no da tiempo. ¿Qué es lo que está inhibiendo, digamos? Bueno, es que simplemente la segunda vuelta lo que hace es, a base de generar una elección primaria, ¿no? Genera 2 punteros, y entonces seccionas a los partidos entre los que sí compiten y los que quedaron en la cerca. Pero ahí volveríamos otra vez a lo mismo. El que no quiere la segunda vuelta es el PRI. Al que menos le interesa la segunda vuelta sería el PRI. Al que menos le conviene. Sí, en este momento, si tú preguntaras, el PRI de entrada diría yo no. Pero si ahorita le preguntamos sotto voce a los demás partidos, ¿tú estarías por la segunda vuelta? Todos, a ver, Morena, sí. ¿Morena crees que estaría por la segunda? Todos dirían que sí. Sí, pero y no. Ya encerrado dirían que no. No, y Morena no estaría por la segunda vuelta. Pero si vamos a pensar que queda el PRI, queda Morena y queda la decisión de que voy a ir a una alternancia de izquierda, de populismo, de algo desconocido, entra el miedo, el PRI. Hablando sobre las elecciones estatales de este 2017, ya faltan pocas semanas hasta el 4 de junio para que se celebren los comicios en Coahuila, en el Estado de México, en Nayarit. Estamos hablando con José Rubinstein, columnista y articulista, y además colaborador permanente los viernes acá en este programa, con José Newman, antiguo miembro de la Comisión Federal Electoral, digamos, uno de los orígenes del sistema electoral, origen del sistema electoral nuestro. Hemos hablado del Estado de México, pero déjame decirte que la competencia y la dura batalla que se está dando no solo es ahí, sino también es en Coahuila y también es en Nayarit. Ahí además aderezadas con pues denuncias muy fuertes directamente sobre vinculaciones con el crimen organizado en el caso de Nayarit. Y bueno, por supuesto, en el caso de Coahuila, las críticas a Moreira, a los Moreira, que han gobernado 12 años al rojo en esa entidad. Sí. ¿Tú te imaginabas, cuando el objetivo era abrir, digamos, dar representación a los partidos, tener elecciones competidas, que ibas a tener esto? No, el gobernador de Florestapa, imagínate. No me digas. Imagínate. ¿No? ¿Y lo quitaron? No. Imposible pensar en aquel entonces el escenario que estamos viendo ahorita. Bueno, y se ha mantenido, porque Coahuila no ha habido alternancia. Coahuila era coser y cantar. Sí, ¿no? Ese era verde totalmente. Sí, coser y cantar. Sí. Bueno, Nayarit también, ¿no? No, sin duda, muchas cosas han pasado en muy poco tiempo. Ahora, el hecho de que estén competidas, el hecho de que haya muchos partidos políticos, el hecho de que haya mucha efervescencia, no necesariamente, insisto,
creo que sea una maduración de la democracia. Estaría más de acuerdo con Pepe, ¿no? Sí hemos avanzado mucho, pero falta madurar a esto, ¿no? Hay muchos gestos, ¿no? Muchos rasgos externos, ¿no? Que pudieran hacer pensar que ya tenemos una democracia madura, y creo que no. Qué bueno, a ver, ese es un punto, me parece central, porque, digamos, Pepe, por calificarlos de alguna manera, los transitólogos, eso es lo que han defendido. En el momento que tengamos pluralidad y competencia, coser y cantar. Y aquí lo que está poniendo Pepe sobre la mesa En el momento no hay madurez institucional, ¿no? Dirías. En el momento que los partidos dejen de ser dominantes dentro del organismo electoral, dentro del INE, va a poderse transitar más fácil hacia una democracia. La gente clama por democracia y la va a hacer en base a partidos o algún independiente que va a surgir. Y va a surgir, porque no vamos a poder seguir derramando cantidades enormes en pos de algo que no vamos a lograr y que no va a llegar. El caso de Coahuila es algo muy especial, es algo que no se puede creer. Culpan al saliente gobernador que se llevó 36,000 millones de pesos, eligiendo a su hermano. Su hermano gobierna 6 años y ahora cabe la posibilidad de que el PRI se mantenga en el poder. ¿Cómo? O tenemos una memoria muy flaca, o no somos rencorosos, o no nos damos cuenta. Y es más, el gobernador perseguido, el primero de los dos Moreiras, ahora va para ser diputado por un partido joven. Por un partido nuevo, que además creo que por ahí anda hasta el independiente más famoso, el Bronco, que ha llegado a una gobernatura. Estoy cerrando, voy hacia las conclusiones finales y Pepe, me gustaría conocer, digamos, un poco tu valoración con esa capacidad que tienes de haberlo visto desde sus inicios hasta hoy. Decías, falta madurez en el sistema. ¿Dónde verías, digamos, las principales debilidades en este momento? La número uno, coincido con Pepe, es en este afán de quitar de las manos del presidente y del Ejecutivo el aparato electoral, ¿no? Se fascinaron con apropiárselo. O sea, se fascinaron. Los partidos se quedaron con el aparato. Los partidos lo que han mostrado es que querían cargos y dinero. Eso era lo que querían, ¿no? El discurso era antiprista. Cuando tuvieron la posibilidad de compartir con el PRI lo que antes solo el PRI tenía, dijeron jauja, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil. Coincido contigo en que sería muy deseable, ¿no?, que abrieran la posibilidad de que no tuvieran el control del aparato, pero lo veo muy difícil que ellos renuncien, ¿no?, que ellos voten en contra de los intereses que han cultivado, de los intereses que son hegemónicos, de los intereses que ellos deciden y un día tras otro perseveran y preservan. Lo veo muy remoto. Muy deseable que pasara, sí. Muy remoto también. Un perredista nos decía en algún momento, decía, es que aquí lo que pasó es que la oposición lo que quería era la fiesta, y una vez que estaba en la fiesta no le importó bailar exactamente los mismos sones y las mismas canciones que antes. Bueno, es lo que hemos visto. Que antes se tocaban. ¿Cómo ves, Pepe? Pues queriendo ¿Tú crees o no crees? Queriendo sintetizar a mayor democracia, menor partidocracia. Y ese es el camino por el que andamos, y ese es el camino en el que haremos de transitar, y por la buena o por la menos buena, pero se va a imponer la voluntad popular, ya sea con representantes de partidos o ya sea con ciudadanos que tengan la fuerza, que tengan el empuje y que convenzan de que ellos pueden. ¿Está optimista, Pepe? ¿Tú compartes el optimismo? Comparto lo deseable. No es optimismo. Lo deseable, lo deseable, pero tiene que ser. Tienes razón. Comparto lo deseable, sí, pero lo posible. Yo lo veo. Lo posible, ¿por poco, dónde lo ves? Poco cercano, ¿no? Yo veo que los intereses de los partidos en este momento, digamos, son dominantes y es muy difícil que ellos van en contra de sus propios Va a intereses. surgir un Macron mexicano, va a surgir un Ríos Peter o el que siga de Ríos Peter, va a surgir alguien que la gente le crea y lo siga. A menos que los partidos se den cuenta que ya se les pasó la mano, que de veras tienen que convencer. Para vencer hay que convencer. Bueno, pues ahí está. Vamos a tener elecciones el 4, vamos a darle seguimiento. Van a ser muy, muy competidas, muy cerradas, también muy impugnadas, seguramente. Seguramente. Muchas gracias, de verdad, José seguramente. Newman. A mí se me terminó el tiempo.
Muchas gracias, Pepe Newman, Gracias, por haber estado gracias con por nosotros. tu Un placer invitación, haberte gracias. tenido. Gracias por tu Vuelve, invitación, gracias. vuelve pronto. Cuantas veces me invites. Ahí vamos a seguir dándole análisis al tema. Pepe Rubinstein, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Por todo. Que tengan buen fin de semana los dos, Igual, diviértanse. igual, Creo que igual. vaya a haber mucho, pero bueno. Igual. Que le vaya muy bien. sobre Veremos todo a usted, fútbol. que le vaya muy bien a Veremos usted. fútbol, sí.